Muy bien, vamos a comenzar con la actividad número 5 en la clase 10, estructuras de control. Y bueno, el primer programa dice, realice un programa que solicite el sueldo de un operario y el año que ingresó a laborar a la empresa. Al final debe mostrar el cálculo de un aumento si cumple con las siguientes características. Bueno, antes de comenzar de lleno a ver las características, notemos que lo que nos pide es el sueldo del operario, el salario, y el año que ingresó a laborar. Aquí no nos está preguntando cuánto tiempo tiene de laborar. Aquí nos pide el año que comenzó. Entonces nosotros como programadores tenemos que hacer ese proceso. Es decir, año actual menos el año que ingresó a laborar es igual a la antigüedad. ¿Sí? Entonces la antigüedad va a ser igual al año actual menos el año que tiene de laborar. Por ejemplo, si ahorita estamos en el 2021, si tuviese, por ejemplo, hubiera empezado a trabajar en el 2015, entonces 2021 menos 2015, entonces me sale que su antigüedad es de 6 años. Esto nos va a servir un poquito más adelante. Pero sí hay que mantener claro que la antigüedad es el año actual menos el año que comenzó a laborar. Ok. Dicho eso, al final debe mostrar el cálculo de un aumento si cumple con las siguientes características. Ahora sí, vamos a ver sus características. Bueno, antes de ir a ver, de yendo por allá, vamos a ver aquí en Java cómo pido los primeros datos. Pues por cuestiones estéticas, la forma que yo programo, cuando se trata de un usuario, interactuar con un usuario, yo siempre le pido el nombre del usuario, ¿sí? Entonces yo almaceno la variable nombre. No es necesario. ¿Por qué? Porque en el programa no la pide. Pero yo, como tal, sí lo hago por cuestiones puramente estéticas muy mías. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre antes de comenzar a programar es crear nuestro objeto de lectura, o sea, nuestro objeto leer. Recordemos que en PCInt nosotros utilizábamos el comando leer para capturar los datos que el usuario escribía desde el teclado. Pero ese objeto ya uno escribía leer y ya él solito lo hacía. Aquí no, aquí hay que crear el objeto. Entonces el objeto leer se estructura de esta forma, de tipo escáner, ¿sí? Muy bien, una vez creado el objeto leer, yo ya puedo capturar datos desde el teclado. Entonces lo primero que voy a mostrar es un texto en pantalla que dice escriba su nombre. Y lo que sea que el usuario escriba, lo voy a guardar en la variable nombre. ¿De qué tipo de datos? Tipo de datos, cadena de caracteres. Y siempre le debo colocar el objeto leer. Por eso lo colocamos aquí. En las variables de tipo string no es necesario colocarle aquí next string porque sale como una equivocación de sintaxis. Aquí solamente es next, solamente es siguiente. Ahí captura todo aquello que el usuario escriba por el teclado. En la variable nombre. Muy bien. Ahora voy a utilizar esta variable en un texto. Si supongamos que aquí se escribió Julio, entonces Julio, ¿cuánto gana? ¿Por qué? Porque lo que necesito capturar es el salario, es el sueldo. Veamos aquí. Lo que necesito capturar es el sueldo. Entonces voy a capturar el sueldo. Entonces le pregunto cuánto gana. Supongamos que gana unos 2000 quetzales. Entonces en la variable sueldo se va a ingresar ese dato 2000, ¿sí? Como variable entera. Cabe mencionar que en el salario podríamos haber colocado la variable como tipo flotante, pero realmente es muy poca la gente que gana un sueldo que no sea entero.
¿sí? Un dato no entero. Entonces generalmente yo lo coloco como entero. Muy bien, ahora ya he capturado el salario, el sueldo de la persona, del operario. Ahora, también me pide que yo le pida al usuario en qué año comenzó a laborar. Entonces yo escribo de nuevo un texto en pantalla. Julio, escriba el año en que comenzó a laborar. Y con la variable año capturo el año en que comenzó a laborar esta persona, julio. ¿Sí? Muy bien, ya tengo el año y tengo el sueldo. Las dos cosas que me pide en el programa. Ahora, antes de comenzar a programar, voy a calcular la antigüedad. Es lo que mencionaba al principio. La antigüedad va a ser igual a el año actual menos el año que comenzó a laborar. Ponía el ejemplo que si estamos en 2021 y la persona empezó a laborar en el 2019, entonces eso quiere decir que tiene 2 años de antigüedad. La variable antigüedad en este momento va a tener el número 2. Un ejemplo, por supuesto. Ok, ahora sí vamos a entrar de lleno a las condiciones, a las características. Vamos por pasos, vamos con la A. Si el sueldo es inferior a 5,000 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, aquí me voy a detener en esta parte. Que hay un sí, una condición. Entonces, si el sueldo es inferior a 5,000, menor a 5,000, y esta palabra y es súper importantísima, la que yo estoy colocando aquí como doble ampersand, y su antigüedad es igual o superior o mayor a 10 años, igual o mayor, si antigüedad mayor o igual a 10 años, entonces, ahora me queda aquí, entonces, otórguele un aumento del 20%. Hasta aquí me voy a quedar, aumento del 20%. Otórguele un aumento del 20%. Entonces, allí no he calculado nada, solamente en pantalla voy a escribir felicidades, adquirió un aumento del 20%. Ahora sí voy a calcular el nuevo sueldo. ¿Sí? ¿Cómo calculo el nuevo sueldo? Bueno, el sueldo que teníamos antes, ¿sí? Va a ser igual a... Aquí esta palabra int se coloca siempre, siempre, siempre para referencias. Java utiliza mucho esta sintaxis. Entonces sí es importante que cuando vamos a reescribir una variable, le coloquemos de nuevo el tipo de datos. Sueldo es igual a el sueldo que ya tenía antes, supongamos que tenía 2,000, más esta operación. De preferencia utilicemos paréntesis, más esta operación, que es el sueldo por 0.20, que es el 20%. Cálculo del 20%, o sea, el sueldo que ya se tenía más el 20%. Entonces, por ejemplo, si tenía 2,000 por 0.20, o sea, el 20% de 2,000 es 400. Entonces, la variable sueldo que tiene 2,000 más 400 me tiene que dar como resultado 2,400. Entonces, sueldo ahora es de 2,400 porque se le aumentó el 20%. Ok. Y ahora ya lo calculé. Y luego me dice mostrar el sueldo nuevo a pagar. O sea, los 2,400. Entonces, coloco un texto y yo utilizo mucho su nombre. Julio, su nuevo sueldo es... Y la nueva variable sueldo. O sea, el nuevo resultado de sueldo. Sucesivamente, aquí con esta condición de acá, yo ya entendí todo el programa. Porque luego sigue haciendo exactamente lo mismo. Dice en el inciso B,
su característica B. Si el sueldo es inferior a 5.000, pero su antigüedad es menor a 10 años, sueldo menor a 5.000, pero su antigüedad también tiene que ser menor a 10 años. Bueno, aquí se complica otro poco porque dice, pero mayor a 5 años. Entonces, aquí en esta parte de aquí, antigüedad tiene que ser menor a 10 años, pero mayor a 5. O sea, es un rango entre 5 y 10 años. Eso quiere decir que dentro de esta condicional hay otra condicional. Entonces observemos cómo lo coloqué aquí. Antigüedad menor a 10 años y también tiene que ser mayor a 5. Tiene que ser menor a 10 años la antigüedad, pero sí o sí tiene que ser mayor a 5. O sea, puede ser un 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9. Esos cuatro datos para la antigüedad. Entonces aquí tengo una condición dentro de otra condición. Si la edad es menor a 10 años y la antigüedad es mayor a 5 años. ¿Sí? Pero esta está interna. Esta es una condición interna. Esto se queda hasta aquí, hasta este paréntesis. Aquí inicio paréntesis y aquí termina paréntesis. De solamente esta condición. Ahora la condición completa viene desde sueldo. Matemáticamente, primero se evalúa esta condición y luego esta junta. Esta completamente junta. Esta me puede dar verdadero. Y si esta, por ejemplo, si esta no se cumple o esta es la que no se cumple, entonces me da como resultado final un 0, o sea, falso. Entonces, verdadero y falso da falso y ya no entra este sí. Este i me está indicando que debe dar verdadero, verdadero. Entonces, el resultado de esto tiene que ser verdadero para que esto también sea verdadero y se cumpla la condición que está aquí adentro. Bien, entonces decimos, de lo contrario, si el sueldo menor a 5.000 y la antigüedad menor a 10, pero la antigüedad también mayor a 5, entonces, ¿qué dice? Otórguele un aumento del 10%. Entonces hago la misma situación, exactamente lo mismo. Entonces yo le digo ahí, ha adquirido un aumento del 10% como texto. Y luego reescribo la variable sueldo. Entonces ya sueldo va a tener otro valor. Sueldo más el cálculo de sueldo. El cálculo de sueldo más el 10% del sueldo. Entonces hagamos el cálculo. ¿Cuánto nos tendría que dar? Son 2000 por 0.10. Son 200. Entonces en total me tendría que dar 2200. Sueldo ahora vale 2200. Ya se le aumentó el 10%. Sucesivamente, así también hago la misma condicional. Si notamos, somos observadores, aquí en esta otra condición, que es la condición C, también pide doble condición. Entonces, si el sueldo es menor a 5.000, ok. Y aquí viene la condición compleja. La antigüedad debe ser menor a 5 años, pero también la antigüedad debe ser mayor a 1. O sea que debe estar en el rango de 2, 3 o 4. ¿Sí? Entonces aquí vuelve a hacer esta misma condición. Vuelvo a mostrar que se le ha aumentado el 5%. Hago el cálculo y muestro el nuevo sueldo. La misma situación. Todo igual. Y por último, yo coloqué, si en dado caso ninguna de las condiciones se cumple, ninguna se cumple, entonces que me muestre un mensaje que diga sintaxis error, o sea, error de sistema. Y ya, porque ninguna condición se cumplió. Y básicamente eso es todo con el primer programa. Tenemos aquí.
Ahora veamos el segundo programa. Realizar un programa que tenga las siguientes características. En una tienda de repuestos automotrices se tiene que el descuento depende del monto de venta. Es como que fuera Megapack. Se ingresa el monto de venta y el sistema debe calcular el descuento y restarlo del total según la tabla de rangos. Ok. Entonces, por ejemplo, si la venta total es nada más de 500 quetzales, entonces no hay ningún descuento. O sea, el descuento es del 0%. Ahí no hay ningún descuento. Si la venta total está entre 500 y 1000, entonces se le hace un descuento del 5%. Si la venta total está entre 1000 quetzales, 1001 y 7000 quetzales, entonces es el 11% de descuento. Si la venta total es de 7001 y 15000, entonces se le otorga el 18% de descuento. Si la venta total es mayor a 15000, entonces le vamos a quitar el 25% sobre la venta total. Entonces vamos a ver. Es muy sencillo realmente. Es el contrario del que acabamos de hacer anteriormente. Entonces no es de sumarle un porcentaje, sino por el contrario, hay que restarle el porcentaje. Entonces, bueno, de igual manera siempre creo mi objeto leer para capturar datos en pantalla, y este objeto es el que voy a estar utilizando en todo mi programa para capturar datos. No es necesario crear otro objeto. Bueno, cuestiones muy estéticas mías. Bienvenido al sistema de ventas automotrices. Ingrese el monto total de venta. Aquí no está preguntando artículos. O sea, ya estoy pidiendo el monto total. Digamos, el vendedor ve todas las piezas de vehículo, hace la cuenta y dice, bueno, son, digamos, 5000 quetzales. Entonces, ese dato del monto total lo voy a colocar en una variable, lo voy a capturar en una variable de tipo flotante, porque aquí sí es muy probable que se trabaje en decimales, es decir, punto flotante. Entonces coloqué como tipo de datos variable float. Entonces siempre agrego el tipo de datos flotantes con el objeto de lectura, y siempre debe coincidir el float con el float. Si fuera int, entonces aquí es int. Cuidado con eso. Muy bien, en este momento hasta aquí yo ya he capturado el monto, o sea, lo que tiene que pagar el cliente. Vale. Ahora declaro una variable que voy a separar un poquito para que se vea más ordenado. Mi variable total. Esta variable total me va a servir más adelante. Claramente esta que no es necesario declararla antes, sino se puede declarar hasta que yo la necesite. Pero yo en esta ocasión la voy a declarar de una vez. El total, sí, el total que tiene que pagar con o sin descuento, ahorita es de 0. Ahorita está vacía la variable, digamos. Esto van a ver más adelante porque lo coloqué así. Si el monto es menor a 500, entonces muestro en pantalla, no hay descuentos. Su total sigue siendo el mismo. Si por ejemplo lo que tiene que pagar son 400, si la variable monto es igual a 400, 400 menor a 500, sí, entonces no hay ningún descuento y vuelve a mostrar 400. Bueno, ahora veamos la siguiente condicionante en la tablita, que dice si el monto está comprendido entre 500 y 1000. Entre 500 y 1000, o sea que debe ser mayor a 500, pero menor a 1000. Entre 500 y 1000. Entre 500 y 1000. Entonces, solo hasta entonces, se le otorga el 5%. Y coloco un mensaje. Felicidades, ha ganado un descuento del 5% como texto.
Ahora sí necesito calcular el total. El total va a ser igual, aquí ojo porque estoy reescribiendo la variable total. Entonces debo colocarle de nuevo el tipo de datos. Va a ser igual a el monto menos, ¿cuánto es el 5% del monto? Por ejemplo, si tuviéramos 600 por 0.5, que es, ahí estoy sacando el 5% de 600, es 300. Entonces quiere decir que 600 menos 300 es igual a 300. Es decir que total ahorita vale 300. Entonces luego muestro en pantalla el nuevo total. Ya no tiene que pagar los 600, ahora tiene que pagar 300. Y ya. Hago la misma situación con las demás condicionantes. Si el monto está comprendido entre 1001 y 7000, si el monto está comprendido entre 1001 y 7000, entonces se le otorga el 11%. Y hago exactamente lo mismo de nuevo. Otra vez y otra vez. Repito el algoritmo. El algoritmo vuelve a ser el mismo. Hasta que se cumpla la última condición. Mayor a 15.000. Entonces se le otorga el 25%. Si el monto, o sea, lo que tiene que pagar es mayor a 15.000, o sea, digamos que fuera 15.001, lo que tuviera que pagar, entonces se le otorga el 25% de descuento. Y ya, se muestra el nuevo total. Y eso es todo. Eso es todo. Esa es toda la condicionante. Ahora veamos el tercer programa. El tercer programa dice, se solicita crear un programa que evalúe la calidad de una bicicleta, sumando 4 aspectos. Cada dato tendrá un rango de punteo de 0 a 25. 25 ¿por qué? Porque son 4 aspectos. Y 25 por 4 me hace el 100. El usuario debe ingresar los aspectos a evaluar. Se sumarán y al final se mostrará un resultado según la tabla de punteo. Aquí por supuesto este ejercicio está muy mal planteado, pero vamos a tratar la manera de seguir las instrucciones que aquí este señor se plantea. Y bueno, ¿cómo funciona en realidad el programa sin necesidad de programación? Antes de eso, el peso. Supongamos que yo le digo al usuario, bueno, ¿qué tal está de peso su bicicleta? Digamos, el usuario tendría que escribir números entre 0 y 20, en donde 20 es en buen estado, o sea, buen peso, ideal, y donde 0 es malísimo peso. Entonces ahí el usuario tantea y dice, el peso está más o menos, entonces coloca 15. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí 15. Resistencia. ¿Qué tal está la resistencia a su bicicleta? De 0 a 20, donde 20 es buen estado y 0 es mala resistencia. Supongamos que dice el usuario, está bastante baja. Entonces, supongamos que dice 5. El precio. ¿Será que está muy cara? ¿O será que está ideal? O sea, un buen precio. Un buen precio es igual a 20. Y un mal precio sería a 0. Entonces digamos que tiene un buen precio. Ahora repuestos. ¿Será que hay disponibles repuestos? Si hay suficientes repuestos disponibles siempre, eso quiere decir un 20. Pero si cuesta conseguir el repuesto, entonces es un 0. Supongamos que siempre hay repuestos en la agencia. Entonces dice 20. Entonces yo hago la suma de estos 4 datos. Son 4 datos. Entonces yo sumo. Digo 15 más 5 más 20 más 20. Y eso me da como resultado 60. Entonces aquí en la tabla de rangos, ¿dónde está el 60?
el 60 está aquí, entre 46 y 70. Entonces yo muestro en pantalla que el producto es promedio. Su bicicleta es promedio. Así debe funcionar el programa, básicamente. Entonces ya con esta idea podemos comenzar a programar. Sí, aquí está. Entonces de nuevo, siempre nuestro objeto de lectura. Sistema de evaluación del sistema de bicicletas. Así. Yo y mis rótulos. Considere el porcentaje de calidad de cada aspecto, donde 0 es totalmente defectuoso y 20, aquí es 20, no 25, donde 20 es totalmente funcional. Entonces me pregunta, ¿qué tal está el peso? Entonces se captura en la variable peso. ¿Qué tal está la resistencia? Yo lo capturo en la variable resis. ¿Qué tal está el precio? Yo capturo ese dato en la variable precio. ¿Qué tal están los repuestos? Yo capturo en la variable repuestos. Y luego hago un total. El total es igual a la variable 1, que es peso, más la variable resistencia, más precio, más repuestos. Fue exactamente lo que hicimos a mano hace un momento. Entonces la variable total es la que voy a evaluar. Si total es mayor o igual a 0, pero también el total es menor que 20, exactamente lo que dice acá. O sea, si es mayor o igual a 0, pero menor a 20, entonces el producto es defectuoso. Entonces, producto defectuoso. Ahí no dice que haga un cálculo de nada, sino simplemente dice muestra en pantalla que el producto es defectuoso. Entonces luego evalúo de nuevo. Si el total es mayor o igual a 21, pero menor a 45, menor o igual a 45, lo que tengo aquí, entonces que muestre en pantalla producto de baja calidad. Sucesivamente lo sigo haciendo así, el mismo algoritmo, hasta llegar a 100. Producto de excelente calidad. Entonces si está comprendido mayor o igual a 71 y también está entre menor o igual a 100, entonces el producto es de excelente calidad. Y ya, y eso es todo el programa. Entonces en realidad no es tanto de saber utilizar un lenguaje de programación, sino es más que todo saber utilizar la lógica de programación, cómo funcionan los programas. Es tratar la manera de que comprender el programa, o sea, comprender el problema y de esa forma darle una solución sin programación. Esa es la parte algorítmica, el pensamiento algorítmico, darle la solución sin haber hecho ningún programa. Entonces, si yo entiendo cómo debería funcionar el programa, entonces ya es más fácil empezar a programar. Cuando, por supuesto, yo ya he entendido cómo debe funcionar el programa, es decir, la solución. Y bueno, esos son los 3 programas de la tarea. Espero les sirva.